Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Saludos en otro martes de Innovación Abierta, los martes OI, donde cada semana tenemos 15 minutos de conversación sobre innovación abierta, revisando los capítulos del Oxford Handbook of Open Innovation, que es este libro publicado por Henry Chesbrough el año pasado, Agnieszka Radziwiłł, Bim van Haverbeck y Joel West, reflejando el compendio de conocimiento de innovación abierta, pero que también revisamos cada semana en castellano, los martes, con expertos del tema. Eso es una cosa muy apasionante y muy bonita, porque mi nombre es Marisol Menéndez y yo me dedico a innovación abierta y orquestación de ecosistemas, que es mi vida y mi pasión, desde mi empresa, que es Vilacatu, y desde mi ecosistema de mujeres líderes que se llama WID. Vamos, esta es mi vida y mi corazón y esto me ha dado oportunidad de conocer gente admirable e increíble con la que hemos ido construyendo este mundo de innovación abierta y ecosistemas desde hace mucho tiempo, que además considero amigos, y esto es por eso cierto una oportunidad maravillosa para dar bienvenida y también conversar con ellos públicamente. Y hoy, una alegría de mi corazón darle bienvenida a Sierra Lea. Cier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Marisol. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos Buenas días, qué alegría tenerte hoy. Bueno, sí, para cuando la gente lo vea puede ser buenas noches, buenos días, bueno. Efectivamente. Qué alegría poderte tener hoy aquí de invitada. Es un privilegio tener este rato compartido contigo. Y mira, para que la gente te vaya conociendo, que siempre me gusta que las personas conozcan a la persona que hay detrás de la conversación, la primera pregunta que siempre pregunto, ¿desde dónde te conectas hoy, Asier? Hoy me conecto desde casa, desde Bilbao. Hoy estoy en casa. Hoy estoy trabajando desde aquí. Qué bien, qué bien. Hace un día fresquito hoy en Sí. el maravilloso y precioso Bilbao, donde por cierto será el World Open Innovation Conference este año 2025 en noviembre en Bilbao. Ujú, Y bueno, así es. Ahora vamos a empezar a conocerte. Me gusta también dedicar un poquito de tiempo a ujú. conocer la trayectoria y la historia de la persona, porque creo que es interesante conocer por qué camino se llega al mundo de la innovación abierta, que son muy coloridos. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, aquí va a haber un poquito de ingeniería reversa, ¿no? Analizando al paso de los años por qué he hecho las cosas. Me voy con 18 años y una beca a Boston. Estudio en MIT Economía y Relaciones Internacionales, la licenciatura. Me marcho después a Oxford a hacer el doctorado y máster también en económicas y desde entonces, y porque van pasando los años y podríamos estar aquí demasiado tiempo, pues trabajo sobre todo en el ámbito de estrategia corporativa, desde Bain Consulting a luego el área de innovación y estrategia de Telefónica, Oil and Gas en Dresden Run, renovables, también en el mundo público, del sector público durante unos años, aquí ya de vuelta, después de estar casi 20 años fuera en Bilbao y desde hace ya, wow, 4 años soy director de desarrollo global en el Vascular Center, que viene a ser un poquito el área que está intentando internacionalizar Vascular Center y al mismo tiempo que el Vascular Center, como, sobre todo como una fundación privada sin ánimo de lucro en el ámbito de la gastronomía, utilice su conocimiento en este ámbito, tiene una facultad, la primera facultad de ciencias gastronómicas y un centro de innovación, un centro tecnológico para ayudar a empresas y a emprendedores a crear las soluciones del mañana. ¿Qué tiene todo esto que acabo de decir en común? ¿Cuál es el método detrás de la locura? Después de mirar en la vista hacia atrás o cómo llego al mundo de la innovación. Y pues yo creo que es lo que me llevó un poco con 18 años a salir fuera, que es la gente. Me gusta estar en los lugares donde hay gente de mente inquieta, en los lugares donde están ocurriendo las cosas. Y desde ese primer viaje a Boston con 18 años, una beca y un inglés bastante, bueno, que mejoró, digamos, desde entonces hasta todos y los lugares en los que he estado, Londres, Milán, Madrid, Bilbao, obviamente, San Sebastián, han tenido en común más allá del sector, ¿eh? Eso, he estado siempre donde había gente de mente inquieta y donde ocurrían cosas y eso obviamente tiene mucho que ver con la innovación. Y como se puede ver, tu experiencia es multinacional, también multisector, con Sí, distintas posiciones, mundo corporativo, gobierno, sí, la gastronomía, que oye, esto siempre alegra el corazón, ¿no? sí, sí. Pero es interesante cómo hemos hablado mucho de la innovación, el contexto de la tecnología, pero tú Ujú, apuntabas algo que nos gusta mucho hablar aquí,
que en realidad también es un tema muy humano, ¿no? Lo Y es. esto es lo que conecta, yo creo, el hilo conductor de la innovación abierta. Y yo te invitaba a conversar hoy que, para revisar el capítulo 14, comentar sobre el capítulo 14 del Oxford Handbook of Open Innovation. Ujú, Este capítulo en inglés se llama R&D Alliances and Open Innovation, o sea, ok, alianzas de I+D e ujú, innovación abierta. ujú, Y yo pensaba, oye, así eres un personaje muy interesante para conversar este tema, desde luego porque en tu trayectoria, primero, las alianzas, ujú, como ujú, orquestador de alianzas y sí, generador de conexiones con estas patas eh, muy claras de la conexión hacia la I+D, un poco como llamamos también aquí ujú, la pequeña, ¿no? ujú. Entonces, en general, probablemente podemos comenzar, ¿no? Con una pregunta en general a ti. ¿Qué visión o qué experiencia tienes, ¿no? De este mundo de la I+D y el rol que tiene, que juega en la innovación y probablemente la colaboración, ¿no? Pues, la innovación y el I+D se viene haciendo desde, vamos, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde que aprendimos a hacer fuego y a hacer herramientas. Ahora bien, la colaboración en la innovación también, obviamente, tiene su tiempo, pero no es una práctica tan común como ha sido la innovación per se. ¿Por qué? Yo creo que generalmente por temas, como decías antes, muy humanos. Es decir, el sumatorio está ahí, es decir, el valor es fácil de explicar, pero no es intuitivo. Me explico. Muchas veces en el mundo corporativo prevalece, sobre todo en sectores clásicos, por un lado, la mentalidad de suma cero, es decir, pero bueno, eso ya va más allá de la innovación, ¿no? En lo que ya es algo que afecta al mundo de la colaboración. Si ya lo llevamos al mundo de la innovación, ya podríamos entrar en muchas diferencias entre sectores, pero vamos a empezar a lo mejor por uno de los sectores que más tiempo le he dedicado en mi vida, que es el de la energía, sobre todo el oil and gas. Innovar en ciertos productos, cuando estás probando el prototipo, puede tener puede estar muy penalizado. Es decir, cuando introduces un nuevo producto, estamos hablando, por ejemplo, vamos a ver si puedo extraer petróleo y voy a introducir una nueva turbina que a priori dices, bueno, pues puede ser una turbina que es, vamos a decir, más eficiente, ¿no? Un fallo en esa turbina, el error en esa te puede penalizar de un entorno entre 10 a cientos de millones a la hora de introducirlo. Es decir, hay sectores, sobre todo en ciertos ámbitos como los de energía, que son muy reacios, pero por la propia naturaleza del sector y que cuando consiguen innovar en un producto son también muy celosos de esa innovación. Entonces, primero teníamos lo que es el problema de la colaboración por la mentalidad suma cero, es uno de los grandes enemigos, el precio a pagar o el coste de la introducción de la innovación, con lo cual eso te hace todavía más reacio. Y por último, y esto creo que es algo muy interesante, una mala interpretación o el no saber cuál es tu core competence. Es decir, tendemos a pensar muchas veces que es el producto y muchas veces te das cuenta que no, que es otro tipo de competencia, ¿no? A lo mejor tú piensas que voy a ir a lo mejor en la industria que estoy ahora, en el ámbito alimentario o en la moda, que es muy similar, puedes creer que es tu producto cuando probablemente sea la distribución o la logística, con lo cual deberías de tener menos miedo de innovar en ese producto que no es tu core competence. Tu core competence son esas otras competencias que has desarrollado a la hora de distribuir o de posicionar. Entonces, si sumamos esos tres desafíos, es decir, el desafío o digamos, ese rechazo que a veces sufrimos en general como ser humano a colaborar, que es esa falsa mentalidad de la suma cero. Dos, la penalización de introducir la innovación, que esa sí que puede ser más medible. Y tres, el conocerte a ti mismo, porque muchas veces a lo mejor puedes innovar en otros ámbitos que no son tu core competence cuando estás pensando que lo es. Muy interesante porque esto que comentas del juego suma cero, que es en realidad el si yo gano, tú pierdes, ¿no? Eso es. En las economías del conocimiento en realidad es que podemos ganar los dos y se van haciendo las tartas más grandes. Aumentamos el quesito. El cambio de chip raíz en las dinámicas de Ujú. colaboración y el mundo ecosistema, que se plantea luego mucho en políticas de apoyo a las colaboraciones, ¿no? Las grandes colaboraciones en políticas europeas o cosas así. O sea, juego suma cero, que es dejar atrás el momento
yo gano, tú pierdes. Ujú, Segunda ujú, hablabas un poco de la tolerancia al error, ¿no? El coste de la innovación es el coste de las posibilidades de fracasar, ¿no? ujú, ujú, Interesante porque entonces también, pues sí, hay que anticipar la aversión al riesgo o la capacidad de equivocarse. ujú, Y en el tercero que decías, el conocer nuestras competencias clave o qué es lo que verdaderamente hacemos bien. Que esto ujú, yo creo que es la clave central de las alianzas de I+D, ¿no? Porque ujú. hay complementariedad en lo que en lo que conectamos. ¿Tú crees, bueno, históricamente también el Euskadi en general y bueno, todos los lugares que has comentado en los que has trabajado, se han hecho grandes alianzas para la investigación, para la generación de conocimiento, que implican también unos paradigmas de confianza de, bueno, me fío de que puedo compartir contigo este conocimiento o este modelo de negocio, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de estas dinámicas de colaboración con el tiempo? ¿Qué crees que sí? Algo que curiosamente lo escuchaba en la universidad con cierto escepticismo, porque era de esa época en la que piensas que, bueno, que si lo explica la Excel o la PowerPoint debería de ser, pero es algo tan sencillo como la interacción humana. Es decir, si no ha habido una revolución, creo que estamos en la cuarta, ¿no? Que no, la innovación no se haya producido en grupos de personas que interactuaban prácticamente a diario o cerca de círculos de confianza, es decir, y estoy hablando entre todos los agentes, ¿no? Desde más allá de incluso de los clústeres. Eh, ¿Por qué? Porque la innovación propiamente dicha, la disruptiva, es decir, innovar de forma incremental es sencillo. Estamos hablando de hacer un poquito mejor, un poquito más barato, un poquito más eficiente. Esa yo en estos momentos no es la que estoy hablando. Aquella que te lleva a cambiar algo más que de forma incremental tu producto o tu propuesta de valor, se tiene que hacer con gente, con empresas, con actores con los cuales de verdad compartes una confianza que va más allá del NDA o es decir, el, esto creo que además se lo pregunté en su día, tuve la suerte de estudiar con Michael Porter, MIT intercambia con Harvard clases y alumnos y tuve la suerte de coger la clase que él da en el Harvard Business School y la última clase le pregunté, ¿no? Tenías una pregunta, cada uno teníamos una pregunta, digamos, directa que hacer el profesor que no tenía nada que ver con la materia y le pregunté dónde había cambiado su punto de vista en los últimos 25 o 30 años y él me dijo que era en todos esos social gatherings que hay en la industria, que al principio, en el inicio de los tiempos, cuando él era un profesor en Boston, pensaba que eran mostly a waste of time o una hoguera de las vanidades y que luego te das cuenta que, bueno, obviamente a lo mejor consumen mucho tiempo, pero que fomentan un conocimiento personal, un trust del que luego se explican muchas de las cosas que ocurren después y que muchas veces el desafío es, obviamente, no perder tanto el tiempo y aumentar el círculo, ¿no? Que no seamos siempre, es decir, a lo mejor Marisol y Asier nos podemos encontrar una vez a la semana y con eso yo creo que ya confiamos el uno en el otro. Pues vamos a introducir también a José y a Cristina, ¿no? A lo mejor una vez al mes. Es decir, que el desafío es aumentar esos círculos, pero la interacción humana es muy necesaria, muy necesaria. Totalmente, y yo creo, de verdad, así a pies juntillas, que esto es crear infraestructura. Por eso es que yo promuevo la creación de ecosistemas como una dinámica de creación de infraestructura por la que se genera valor Uh -huh. para las economías. Así que estoy muy alineada con tu opinión. Y ya para ir cerrando, te preguntaría, ¿y qué nos queda en el futuro o qué oportunidades tenemos? Si quieres, puedes contarlo desde la silla en la que estás ahora, ¿no? ¿Cuál es el rol del I+D en la creación del futuro? Bueno, no, estamos, y ahora voy a hablar ya un poquito más de mi presente, ¿no? De mi día a día en Vascular Center. Ahora estamos creando un nuevo centro de innovación, el Gastronomy Open Ecosystem, un poco, por decirlo muy simplista, una especie de MIT Media Lab, pero en el ámbito de la alimentación, ¿no? Y precisamente lo que estamos intentando crear, y bueno, de alguna forma sin que esté en la infraestructura y hacemos, es a empresas que hasta ahora no han necesitado innovar y el mundo está cambiando, es decir, muchas veces, y esa es otra cosa, no innovas hasta que no sientes la necesidad, lo que ocurre es que muchas veces sientes la necesidad cuando es un poquito tarde, ¿no? Es el ayudar a crear espacios para ampliar el área de confort de las empresas. Es decir, no tengas miedo de jugar con una startup, no tengas miedo de intentar hacer
un nuevo producto que a lo mejor se sale de tu área de confort, porque al fin y al cabo yo como centro de innovación, digamos hasta cierto punto neutro, o si no es la palabra neutro, a lo mejor más cogiendo Imparcial. imparcial, sí, sí, o agnóstico, como les gusta decirlos a los americanos, yo creo esa área de confort, obviamente con mucha ciencia, con estudiantes, con colaboradores, con científicos de mi centro tecnológico y de mi facultad, para que tú de alguna forma puedas desarrollar esos productos. Es decir, las áreas de confort con método detrás son muy importantes para, sobre todo ahora que en el ámbito de la alimentación está llegando una ola de disrupción muy similar a la que de alguna forma experiencié, y mira, yo lo he visto en mi antigua vida en el ámbito de la energía, con la llegada, la irrupción de las renovables, la movilidad, con el cambio del La paradigma del banca. coche eléctrico, efectivamente, el hidrógeno ahora, y ahora está ocurriendo algo muy similar en el ámbito de la alimentación, con un añadido. El producto, el cliente final es el ser humano, es decir, lo que yo como es quien soy. Mi electricidad, bueno, tal vez pueda venir de un molino en Zaragoza, pero y eso hace que eh, encarar la innovación un poco más disruptiva de un poquito más de miedo, es decir, que tu área de confort sea un poco más chiquitina, con lo cual a mí como, digamos, agente neutro o agnóstico, la oportunidad es aún mayor, ¿no? Para poder agrandar, ensanchar estas áreas de confort, de tanto de corporates como, bueno, de startups también. Como un aliado clave de estos Correcto. innovación y desarrollo a nivel sectorial, no solo regional, sino mundial. Correcto. Ah, sí, sí, global, global. Es lo interesantísimo del Basque Culinary Center es este impacto global. Así Gracias. es, pues ya te decía yo que estas conversaciones prometen, son muy interesantes. Siempre me Pasa quedo con rápido. ganas de hablar más, pero ¿quieres cerrar con alguna idea final? ¿Algo que quieres que la gente se lleve en la cabeza o en el corazón? Busca siempre a aquellas empresas, actores, instituciones, espero que nosotros estemos haciendo esto, creo que sí, personas que te ayudan a expandir tus áreas de confort. Y así innovarás como empresa, como emprendedor, como puntos suspensivos, estés donde estés. Así es, y además mantén a tus amigos, que mira tú, que luego tienes buenas Eso es, conversaciones con el tiempo. eso Muchas es. gracias, Asier, por este tiempo y gracias a todos los que nos estáis escuchando y seguimos hablando de innovación y ecosistema cada semana. Un abrazo a todos. Un abrazo, un saludo.